Buenos días con todos y con todas. Vamos a comenzar esta reunión de inversiones. Hoy apegado al análisis técnico en horario americano. Por favor, me comentan si todos ustedes pueden escucharme bien. Hola José, se escucha fuerte y claro. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar con esta reunión. Como ya habíamos anticipado, pues el día de ayer teníamos algo de noticias. Les había anticipado que pues no iba a generar gran volatilidad y en efecto, ¿no? Salieron los permisos de construcción, no se generó ninguna volatilidad, de hecho. Se impulsó más bien el movimiento, en este caso bajista de algunos instrumentos, alcista de otros, y de aquí tenemos una nueva noticia a las 9. Entonces vamos a analizar técnicamente el precio, dejar algunos puntos de entrada ya permanentes en el mercado, sale la noticia e ingresamos, ¿ok? Entonces vamos a hacer una recapitalización de los instrumentos. Estamos directamente en el oro. Entonces vamos a ver qué podemos concluir de este movimiento. A ver, bueno. Lo primero que vamos a hacer es eliminar las flechas como es de costumbre. Y bueno, en el largo plazo, como ustedes muy bien saben, tenemos una estructura que sale de un movimiento completamente institucional y comienza a tener ya un paradigma bajista, que implica básicamente que tengamos un paradigma bajista. Bueno, como ustedes pueden denotar aquí, tenemos una línea de tendencia claramente definida que ha hecho que el precio como tal, vamos a ajustarle un poco más esta tendencia, obedezca la nueva paridad de tendencia, ¿no? Ha tenido, digamos que algunos puntos de vista alcistas, pero el mercado como tal, más bien, ha generado una tendencia claramente bajista en estos niveles. Ahora, ¿qué podemos notar? Bueno, en la figura de largo plazo sabemos que ese es el institucional y que debería bajar hasta las siguientes bases, ¿no? Las siguientes bases de estos precios deberían ser este nivel de aquí, que sería el nivel de inicialmente de 19.38, que es un nivel importante. Después, el quebranto debería ser el nivel de 19.05, que es el que está luchando actualmente. Después debe ser el nivel de 19.00. Después bajar a 19.95, 80 y así hasta que termine la tendencia en 18,37. Entonces, si nosotros seguimos el mismo paradigma del precio del oro, lo que nos dice es que pues la tendencia bajista en este nivel pues este está ejerciendo y debería llegar hasta el punto más bajo de la tendencia, es decir, hasta este nivel como tal. ¿Ok? Entonces deberíamos tener como que impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Y en este nivel deberíamos tener, en el largo plazo estoy dirigiéndome, ¿no? En este nivel deberíamos tener una corrida que el mercado pueda llegar a corregir o tener un movimiento al alza. Bien, después nos vamos a la figura de H4 y aquí vamos a comenzar a analizar el precio más en corto plazo. Sin embargo, en el largo plazo, como ya les menciono, la idea es que el instrumento o el oro comience a depreciarse a los niveles más bajos, siguiendo la tendencia de largo plazo. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver en H4 qué podemos concluir. Bueno, primero tenemos un movimiento, en este caso de tendencia, que no logró sobrepasar los niveles. Vamos a dejar marcadas las tendencias para tomarlos como referencias en los puntos de ingreso, ¿no? Entonces, vamos a describir este movimiento. Movimiento a la alza, termina, este sería el retroceso, termina el retroceso, movimiento a la baja, este sería el nuevo pilar del impulso, termina nuevamente movimiento en retroceso, dejémosle aquí, nuevamente sería este nivel de acá en retroceso. Ese es el nivel de, estas las velas de aquí, son las velas de los tipos de interés, que como les dije, subió antes en pre-market y salió el tipo de interés y se desplomó, ¿ya? Entonces, después de eso, si este sería el retroceso, ¿qué tenemos? Un nuevo impulso, es decir, una caída libre del precio, de esta forma, ¿ya? Entonces tenemos un nuevo movimiento en impulso y ese es el que estamos actualmente, digamos que en la propuesta de inversión. Voy a tomar este nivel de esta forma. Así, así. Perfecto. ¿Vale? Entonces vamos a borrar. Entonces, ¿qué tenemos? Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Ya, actualmente estamos en la gráfica en el precio de 19.04, bueno, 19.05, póngale.
que era un precio institucional, y la perspectiva es que deba desplomarse aún este instrumento hasta, depende, déjeme cuadrar bien este tema. Eso, ahí sí. Ahí sí. Debería cuadrar o caer hasta la línea de tendencia, topar, como pueden ver, el piso de acá, y ahí subir. Es decir, aún tenemos la perspectiva de que el instrumento deba desplomarse a 19.00, ¿ya? Entonces, hoy probablemente el mercado caiga a 19.00, es muy probable que el mercado termine desplomándose a 19.00 y de 19.00 haga una corrección, pero ojo, como pueden ver en el largo plazo es bajista todo, entonces la corrección seguramente va a ser algo así. Tal vez hasta la ruptura, es decir, 19.05, y mañana, eso lo que va a ser el precio es que otra vez se va a desplomar. Es decir, probablemente toda esta semana, como les dije, hasta el día jueves va a ser bastante técnica, obedezca esta línea de tendencia. Es decir, que el precio caiga hasta 19.00 y vaya moviéndose en función de tendencia hasta que salgan las noticias fuertes que serían el día jueves. Bien, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, primero, bueno, si es que vamos a H1 para poder ver el nivel de precio y se puede ver claramente la fortaleza en este caso del nivel bajista, ¿no? Si nos fijamos ahora sí en indicadores, ¿qué tenemos? Un aumento del volumen a la baja. ¿Qué implica ese aumento de volumen a la baja? Que hay muchos vendedores en el mercado, entonces que el mercado aún podría continuar hasta el nivel objetivo que sería el de acá. Bien, estocástico no nos dice absolutamente nada en este nivel, ¿sí? RSI está llegando al nivel de la sobreventa, pero aún no señala ningún parámetro de divergencia, por lo cual básicamente lo que te está diciendo es que se está confirmando la caída de precio a este nivel. En tema de velas se ve claramente la tendencia, la ruptura es bastante clara. Si nosotros podemos ver en este nivel, que básicamente voy a dejarles marcados, ese debe ser el nivel que no debe haber quebrantado, pero ya lo quebrantó. Entonces, el mercado al quebrantar este nivel de 19.010, lógicamente debe dirigirse al próximo piso, que sería el de acá abajo. Como les insisto, es el de 19.00. Entonces, hay mucha probabilidad que el instrumento termine desplomándose acá. Ahora bien, bueno, este precio ya es un precio descontado, ¿sí? En la madrugada, más bien, en la mañana, sí, en el pre-market comenzó a desplomarse esto, como pueden ver, sin ningún problema. Ahora bien, ¿qué debemos hacer? Bueno, para que exista un ingreso, tenemos dos perspectivas. La primera, lógicamente, si tú ingresas en este momento y nos fijamos en la vela, estás en el último, estás, es decir, en el escaño más en el límite del precio. Entonces, no sería un buen ingreso ingresar en el límite porque pues, el mercado puede tener alguna corrección en el corto plazo. Bien, entonces la idea sería esperar que en H1 o en M30 el mercado haga una especie de retroceso de corto plazo, ya es decir, suba el precio a unos 19.09, 19.08 y ahí vender hasta 19.00. Esa es la primera perspectiva. Ahorita, por ejemplo, no hay entrada porque estamos en el límite, ¿no? Como estamos en el límite del precio, va a haber muchas velas de rechazo, como ustedes pueden darse cuenta, entonces hay ese tipo de problemas. Ahora bien, deberíamos vender en 19.09 o 19.08, ya, más o menos por aquí la mitad de la vela, y ahí esperar que caiga a 19.00. Primera perspectiva, lo primero que se debe hacer. Yo creo que eso va a pasar después de la noticia de las 9, entonces vamos a estar atentos. Eh, la segunda perspectiva es que el precio se desplome sin hacer retroceso al punto de acá, es decir, vaya directamente al 19.00 y en el 19.00 no creo que rompa la tendencia. Además, el 19.00 es un punto institucional bien, bien significativo, entonces dudo mucho que hoy sin noticias lo quebrante. Entonces yo creo que en 19.00 ahí va a haber retroceso, ¿ya? Es decir, el mercado lo que va a hacer es desplomarse a este nivel y después de eso, un retroceso. Pero ojo, retroceso de corto plazo, como insisto, el retroceso seguramente va a la tendencia y a la ruptura, y como vimos la ruptura acá fue en 19.10. Entonces probablemente esto suba a 19.10 y mañana nuevamente otro desplome.
¿ok? Entonces, ahorita esperemos cómo va la noticia, es a las 9, veamos cómo el mercado la tramita y tomamos posiciones, ya saben, si es que el mercado sube a 19.08, 19.09, vendemos hasta 19.00. Si el mercado se desploma a 19.00, compramos hasta 19.10. Y ahí, pues, obviamente ya colocaremos los stop loss del caso. Esa sería la perspectiva del oro. Está bastante simétrico el precio, ¿sí? O sea, muy tendencial, justamente como ya les venía explicando desde el día de ayer. Los fundamentales básicamente lo que van a hacer es tomar un punto de vista nada más estos días e impulsar el análisis técnico, nada más, ¿ok? Entonces vamos a quedarnos aquí con el oro, vamos a ver otros instrumentos y después de eso vamos a ver qué más podemos tener, ¿ok? Vámonos a Bitcoin. Bien, en temas de Bitcoin, el tema de Bitcoin aún está bastante enrangado el precio, se ha quedado en el largo plazo, la figura no se ha quedado. Lo que sí es que cada vez es más claro que hay menos volumen en compra. Y eso es un dato negativo para el tema de Bitcoin, porque al existir menos volumen en el largo plazo de compra, lo que nos dice es que nuestra perspectiva, o sea, nuestra probabilidad de que suba hasta 30.000, 35.000, hasta 40.000, cada vez se hace más pequeñita. ¿Qué significa? Que cada vez hay menos interés en comprar Bitcoin. Entonces, probablemente el precio de Bitcoin se desplome. Entonces, hay que tenerle mucha vigilancia respecto al tema del volumen, al tema de las figuras técnicas, pero comienzan a girarse las cosas. Hace un par de semanas, la perspectiva era alcista en el tema de Bitcoin, que esto podría incluso llegar a subir a los niveles que dijimos, pero ya viendo la figura de largo plazo, cada vez se convierte en algo más complejo. ¿Qué implicaría esto? Pues que el precio como tal pueda llegar a desplomarse. Sin embargo, el punto en el que está ahorita es un punto fundamental, como ya les había anticipado. Este punto de aquí, de llegar a quebrantarse, ahí sí tendríamos un retroceso hasta los 20.000, incluso más abajo. Entonces estamos realmente en un nivel clave. Ahora bien, no solo podemos conversarlo desde ese punto, ¿no? Tenemos el punto del hombro, cabeza, hombro, como ustedes pueden darse cuenta, en el largo plazo, que es una figura de reversión, que tenemos aquí, línea de cuello, entonces, hombro, cabeza, hombro, quebranto, retroceso y suba. Entonces, como pueden darse cuenta, desde el punto de vista del hombro, cabeza, hombro, debería haber un aumento, pero desde el punto de vista del volumen, debería haber una venta, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada vez la compra se hace más débil. Entonces, eso hace que la figura de largo plazo ya comience a cambiar de estilo. Sin embargo, tomando en cuenta el análisis fundamental de los hechos que hemos vivido actualmente, el tema de que probablemente se suba otra vez el tipo de interés en Estados Unidos, la economía, a pesar de tener máximos históricos, como ustedes pueden ver y como explicamos ayer, no es que está creciendo, o más bien el objetivo de la Reserva Federal no es el de crecimiento, sino es más bien es el de generar una caída en el Producto Interno Bruto. De alguna forma fulminar el tema de empleo con el pro de eliminar la inflación. ¿Qué pasaría en ese sentido? Pues obviamente Bitcoin, el oro, el yen, el franco suizo terminan siendo instrumentos de refugio que el mercado se los va a tomar en serio. Entonces, fundamentalmente hablando, el precio de Bitcoin debería subir un poco más, pero no hay un gatillo, por decirlo así. No hay un gatillo para que el instrumento como tal pues pueda generar un valor. ¿Ok? Entonces, de momento, lo que podemos decir técnicamente en Bitcoin es que tenemos un enrangamiento. Bueno, eso ya lo habíamos conversado la semana pasada, realmente no ha sucedido mucho. Y el mercado como tal es comprar en estos niveles y vender en estos niveles. Pare de contar. Ya no hay más, no hay más ciencia en el tema de Bitcoin, ¿sí? Ahora bien, ahorita estamos en el nivel medio y como les había explicado, ¿no? Cuando estamos en los niveles medios, aquí es una suerte de cara y sello, porque o puede subir al máximo o puede caer. Como no hay fundamentales, se apegan netamente al análisis técnico. Entonces, desde mi perspectiva, yo diría que aún puede caer un poco más, o más bien sería guardar una mejor posición, sería llegar a los límites, es decir, acá al máximo o acá al mínimo, sería una mejor posición. Entonces, en otras palabras, yo considero que este instrumento, de momento, ahorita que estamos en la mitad, hay que alejarnos. Y comprar y vender en los extremos, antes teníamos la mayor probabilidad, por decirlo así, nuestra mayor probabilidad era de comprar, ¿se acuerdan? Porque teníamos la perspectiva de suba.
pero ahora considerando el volumen, digamos que el paradigma ha cambiado. O sea, ahora si compras y vendes en los extremos, digamos que tienes la misma probabilidad porque tienes, digamos que, dos argumentos fuertes para que el instrumento o suba o caiga. O sea, no hay más. Entonces, hay que comenzar a ver así el instrumento, como un 50-50. Podría caer como podría subir, va a depender de algún fundamental importante. Ese fundamental obviamente no es claramente visible porque, bueno, el tipo de interés en Estados Unidos en teoría debió generar mucha volatilidad, pero como vimos la semana pasada, no lo hizo. Entonces el mercado como tal ahorita está, digamos que un poco disperso respecto a estos movimientos en bolsa. ¿Ok? Entonces, mucha atención, por favor, porque tenemos esta perspectiva en Bitcoin, ¿sí? Vámonos a, en este caso, el euro. El euro esta semana va a dar muchísimo de qué hablar porque, como ya habíamos anticipado la semana pasada y el análisis del día de ayer, tenemos datos del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, en el largo plazo, nuestra estructura sigue siendo la misma. Sí, nuestra estructura es exactamente la misma. Tenemos una caída de precio, como habíamos dicho, y lo interesante de esto es que nosotros habíamos acordado que en el punto institucional iba a haber señales de rechazo, y en efecto, pero el mercado después de los tipos de interés y absolutamente todo lo que vio, lógicamente tiene que tener una mayor perspectiva el dólar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos pues ha mencionado que quiere subir el tipo de interés. Entonces lo lógico es que deba desplomar hasta el próximo institucional, que sería el de acá, ¿vale? Entonces si me voy al gráfico diario que tenemos, cada vez una caída débil, ya, o sea, sigue siendo una caída importante, eso quiero contemplarla, pero es una caída cada vez que responde ya a parámetros de incertidumbre, porque muy pronto va a haber una corrección fuerte en el euro, sí, va a haber una corrección fuerte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, voy a hacerles ya alargar la línea de tendencia para igualarnos. A ver, ¿qué tenemos? Como ustedes pueden darse cuenta, cada vez mínimos más intensos, se rompió el institucional que era el de acá, ahora debe dirigirse al segundo. Y el segundo converge con la línea de tendencia que antes les había mencionado. Entonces, ¿qué tenemos? Que el movimiento de precio debe caer a este punto y ahí comenzar a ver una nueva corrección fuerte, ¿ya? ¿Cuándo se va a ejecutar esa corrección fuerte? Pues cuando el precio como tal, bueno, termine su tendencia, como ya les he conversado, el día de hoy después de las 9 podría caer un poco más y ahí comenzar a tener un punto de vista. Ya, como ahí tiene una correlación directa con el oro, y en el oro ya habíamos mencionado que el oro debe desplomarse hasta 900, lo probablemente también en el euro, es que se desplome hasta máximo este nivel, diría que 1,054, ¿ya? Y como máximo sería el punto de acá, es decir, 1,55 y ahí ejercer una corrección. Entonces, el parámetro o el análisis es exactamente el mismo, ¿no? Ahorita no es bueno ingresar bajo la misma perspectiva que les había explicado en el oro, ¿no? Miren, por ejemplo, en el oro nosotros les había dicho que tenemos varias figuras de rechazo, entonces probablemente te quedes atrapado en comisiones, no sería buena idea. Entonces, lo mismo pasaría en el euro. O sea, en el euro, como ves, tienes una figura muy fuerte, pero si tú te notas en el corto plazo, varios movimientos de rechazo. Entonces el mercado no sería bueno ingresar. ¿Cuándo sería bueno ingresar en el euro? Sería bueno ingresar si es que la noticia hace que el euro suba un poco más, por decirlo así, en forma de retroceso, y eso sería una contemplación para una caída. Ya, el análisis es exactamente el mismo. O la segunda, que yo creería que es como que la más fácil de ingresar, incluso esta es más visible que en el oro, es cuando llegamos a este nivel, la tendencia o la institucional. Los institucionales siempre funcionan como reacción, o sea, son pilares de reacciones de precio, es decir, el precio debería desplomarse hasta ese nivel y en ese nivel debería comenzar un parámetro en suba, ¿ok? Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que el precio como tal genere un desplome en este nivel y aquí comprar. Ahora bien, dudo mucho que rompa aún el precio de un 1,05, el tipo de cambio de 1,05. La verdad es que lo dudo. Sí se preveía un castigo en el euro,
pero un castigo que llegue a la paridad como en el año pasado, no creo que suceda. Entonces, vamos a esperarle a 1,05 y ahí vamos a ejercer una compra o a su momento, como les dije, un pequeño retroceso y vendemos. De ahí, de forma general, la tendencia ha sido respetada, los institucionales también han sido respetados y bueno, lo único que nos esperaría no es más ni nada menos que esperar que haya entrada. Ahora estamos a unos 8 minutos de una noticia que podría mover el mercado, entonces lo lógico es esperar a que la noticia haga su trabajo y luego ingresar, ¿ok? Pero de forma general, las correlaciones que la semana pasada, o hace 2 semanas más bien, se habían menguado, hoy ya han regresado a su normalidad. Entonces, al regresar a su normalidad, es mucho más fácil el tradeo, ¿vale? Bien, entonces, eso respecto al euro. Vámonos a las acciones que nos han dado mucho, bueno, para las personas que nos han estado siguiendo en las ventas, algunos nos han dado beneficios realmente en el tema accionario en el Nasdaq. Primero, esto viene desde una base fundamental, ¿no? Como les había mencionado, las acciones, en este caso, se están viendo golpeadas porque hay la expectativa de una nueva suba de tipos de interés. Entonces, como hay una nueva suba de tipos de interés, lógicamente las acciones pues se van a ver golpeadas en ese sentido, en el sentido de que si vas a subir el tipo de interés, eso es malas para las empresas, entonces comienza a descontar el mercado accionario. Bien, ha sido una acción, una caída fuerte en el tema del Nasdaq, y no solo en el Nasdaq, sino en el tema de todas las empresas, ¿no? El Dow Jones, S&P 500, etcétera. Entonces, si nos vemos, cada vez tiene una estructura más fuerte. ¿Qué hemos observado del Nasdaq? Bueno, como les había dicho, para las personas que pues nos estaban siguiendo desde antes, yo les había dicho que ese nivel de ahí era un nivel clave porque será un nivel de pullback, ¿ya? Ese nivel de pullback que implica que el precio como tal deba desplomarse. O sea, el impulso, el quebranto de la tendencia, ya esa parte es importante. Quiebra la tendencia, sube el precio en forma de pullback, que es lo que les dije, y lo rechaza por segunda vez haciendo una figura de doble techo. Después de eso el mercado se desploma, ¿ya? Y ahorita estamos justo en esta base. Esta base es re importante en el precio, pero es muy, muy trascendental. ¿Por qué? Porque si llega a romper esta base, el Nasdaq se nos fue de largo, ¿sí? Se nos va de largo hasta la próxima ruptura. ¿Cuál es la próxima ruptura? La que estamos viendo en este nivel, ¿sí? La que estamos viendo en este nivel es la ruptura. Es decir, el precio lo que haría en este caso es romper esto y como ya saben, el mercado siempre se dirige a las rupturas anteriores. Como ya se dirigió a esta ruptura, ahora se debe dirigir a la ruptura de acá. Es decir, aquí tenemos una ruptura, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la línea? Acá. ¿Qué es lo que haría el precio? Desplomarse hasta acá. Bien, y ahí sería de preguntarse si es que el mercado haría un rally bajista. Ya, esto de aquí si rompe, aún no es un rally bajista, pero si va a la ruptura, ahí sí tendríamos que preguntarnos si es que va a un rally bajista el Nasdaq o ya comenzamos a tener un nuevo impulso. Entonces, así de fundamental es el punto que estamos observando ahorita. Ahora, si nos vamos a la figura de H4, claramente se ve la tendencia bajista, ya, muy parecida a la tendencia del oro, por cierto, ¿no? Todos los instrumentos están muy parecidos, por cierto. Entonces, el mismo consejo de la otra vez, ¿no? Traten de tomar uno o dos instrumentos, porque como todo está correlacionado actualmente, es como invertir en lo mismo, lo mismo y lo mismo. Ya, el único que está perdido en las correlaciones es el Bitcoin, porque realmente no nos ha dado mucha partida. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué deben hacer? Tomar la tendencia y lo lógico es que el precio como esté en este nivel, podría incluso llegar al nivel de acá, ¿ya? Entonces, mismo consejo que en el euro, estamos en el punto extremo, lo lógico no sería invertir porque pues estás en el nivel extremo del precio, sería esperar que el Nasdaq haga un retroceso en el corto plazo, que sería hasta aquí, se suba hasta la ruptura de corto plazo y vender. O cuando ya llegue a la línea de tendencia de aquí, ya, que es un poquito más abajo nada más o menos por aquí, cuando llegue a esta línea de tendencia por aquí, ahí yo diría que ya es movimiento de compra, pero ojo, no nos vayamos a confundir, no es una compra de largo plazo, va a ser una compra en forma de rechazo y va la tendencia, y la tendencia lo que va a hacer es comenzar otra vez a desplomarse. Hay mucha perspectiva de caída en todos los precios, justamente por este intento de suba de tipos de interés. Entonces, eh,
cuidado, ¿no? Lo que vamos a ver ahorita es como que un mechazo, ¿ya? ¿Por qué digo mechazo? Porque estamos justo en este nivel, en estas velas. Si bien es como que cayó, hizo mechazo y subió, muy probablemente pase eso. Caiga, haga un mechazo y ese mechazo va a ser el importante. Porque si es que no ejecuta el rechazo, como les dije, esto se va a la ruptura y ahí ya podríamos considerar que el Nasdaq va a empezar, no solo el Nasdaq, sino las acciones americanas, va a comenzar a tener un rally bajista en su precio. Es decir, todo lo que vivimos, la alza de los mercados de este año, va a comenzar a descontar. ¿Ya? Entonces estamos en un punto clave. Ahorita lo que debemos hacer es aguardar que el precio como tal, pues, continúe su parámetro normal de precio, ¿ok? Vamos, parece que la noticia le está dando un buen impacto porque se está moviendo bastante el mercado. Vamos a ver un rato al oro, me parece que ya retrocedió como queríamos. Bien, a ver, oro, sí, en efecto, como les decía, sí, muchas figuras de rechazo, no era buena entrada, como les dije. Vamos a ver qué es lo que sucede en el oro. Esperemos que retroceda un poco más para venderle hasta los 1900 sería lo idóneo. A ver, vamos a ver el calendario económico, a ver cómo nos sale la noticia que estábamos esperando, ¿no? Creo que era el índice de confianza que nos estábamos aguardando. La anterior noticia realmente no movió el mercado en nada. Esa noticia probablemente sí, habría que verla, ¿no? A ver, la noticia anterior a los permisos de construcción, como les había dicho, positivo o negativo, no iba a generar gran incidencia. Lo único que iba a hacer básicamente es ver el mercado, impulsar el movimiento, y eso es lo que ha hecho. Ahora, esta es la noticia que creo que sí va a generar mucha volatilidad y que sale en un minuto y que ya vamos a observarla. La índice de confianza del consumidor. Esa de aquí sí veo que está generando volatilidad. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Bueno, ¿cómo es la lectura de esa noticia? Pues sencilla, ¿no? En el corto plazo, de igual forma, al igual que el tema de construcción, debería generar un impulso a la tendencia, más no debería haber cambios de tendencia. Entonces, el análisis técnico con esa noticia no va a cambiar, ¿sí? Lo único que vamos a ver es cómo el mercado reacciona ante las ventas de viviendas y al índice de confianza. Bien, entonces vamos a ver al oro hasta que nos salga la noticia, que sale aproximadamente un minuto, y vamos a ver si es que hace las perspectivas que esperábamos e ingresamos en el mercado, ¿ok? De momento trabado. Las 9 se ha retrocedido, perfecto, como estábamos aguardando. Ya se movió para arriba, José. Sí, así estoy viendo que se generó la Lindísimo. suba. Va a Ajá. romper la pantalla ¿Qué estás viendo en M1? Ah, sí, en en M1. M5. Ah, en M5. Sí. Alguien más en M5 que soy scalper. Ah, buenas. Pero miren, o sea, básicamente es lo que dijimos, ¿no? Caída en 0,5, retroceso hasta la ruptura. Realmente no ha hecho nada nuevo. Esperamos que suba un poco más. Déjame ver hasta mientras la interpretación de las noticias. Y nos dice que el índice de confianza del consumidor fue menor a lo esperado y las ventas de viviendas menor a lo esperado. Ya, todos estos datos parciales que son menores a los esperados, ¿qué significa? Que habría un menor crecimiento, por decirlo así, del Producto Interno Bruto o de la producción, de la confianza de Estados Unidos hacia sus consumidores. Y si hay un menor, digamos, previsión de crecimiento, ¿qué significa? Que los tipos de interés no deberían aumentarse. Y si no se aumenta el tipo de interés, entonces el dólar pierde valor. Por eso es que sube, ¿ya? Pero como les dije el día de ayer, va a subir en forma de volatilidad, no es que te va a cambiar la tendencia. Entonces miren lo que les acabo de decir hace el día de ayer, ¿no? Como que caída, mechazo, suba, mechazo. O sea, se va a quedar quieto. Esperemos que suba un poco más y le entramos. Teníamos que vender. La figura técnica no va a ser, en este caso, quebrantada. Como pueden ver, ni la noticia lo logró. Entonces, veamos, nuestra idea sería tratar de vender en este nivel, 19.09, 19.010. Esperamos que suba un poquito más y le vendemos. Ojalá no se nos caiga en 19.8. Dudo mucho, ojalá debe subir a 10. Tiene que subir a 10. Aquí sería un buen pilar de venta. Sería interesante un buen pilar en venta. Está en 9. Perfecto. Y ahí le dejamos a la noticia que haga su trabajo nada más. Bien. 19.09, un poquito más. Sigue rechazando. Mm,
Está rechazando ese nivel. A ver, vamos a arriesgarnos una abajo, si no hacemos una reentrada. Si no hacemos una reentrada, en cuyo caso, stop loss, dejémosle en, dejémosle por encima de este precio, ¿ya? Y como les dije, el take profit debe ser a 19.00. Ese es el punto que vamos a perseguir, ¿ya? Déjenme verificar nada más. Ya 75, listo. Parámetro enviado. Voy a enviarles la configuración del precio, ¿no? Déjenme nomás que corra. Dudo mucho que rompa realmente la de 10, pero bueno. Veo que no intentó quebrantar, pero realmente no ha hecho gran cosa. Entonces ahorita lo que tenemos que hacer es dejar que el mercado pues prosiga con sus niveles, ¿no? No había más noticias durante el día, entonces no vamos a tener mayor volatilidad realmente. Ya, esa es la primera postura, como les había dicho. La segunda postura es que el mercado como tal deba caer a 19.00 y en 19.00 se desplome y en 19.00 se suba, perdón, corrija. Ahí sí creía que el precio va a corregir con fuerza. ¿Ya? Ahora bien, si es que sube a 10, que esperemos que sí, pero veo que hay mucha debilidad. Sí, esperemos que sí, pero veo que hay mucho rechazo. Deberíamos hacer un reingreso, ¿ya? Pero vamos a ver qué tal. De todas formas, yo creo que esto va a moverse hasta la sesión asiática. No ha generado mayor beneficio. Bien, ahí les envío la señal en este caso para que todos ustedes pues la logren tener. Creo que estoy en ganancias, déjenme ver. Sí, ya estoy en profits, no sé si ustedes ingresaron, pero bueno, dejémoslo más igual que corre, son pequeños profits que hay que dejar que el mercado continúe con su trayectoria. Bien, continuamos con los movimientos euro-dólar, como les dije, va a ser correlacionado con el oro y ha hecho lo mismo, ¿no? Miren, suba con fuerza, hace el retroceso, caída. O sea, realmente el mercado todo está correlacionado, entonces si tú invertías en euro-dólar era como invertir en el oro. Nasdaq, vamos a ver cómo ha reaccionado. El Nasdaq no reaccionó, o sea, quiere romper de una sola el golpe, ¿no? Interesante. Ese sí quisiera romper de un solo golpe el Nasdaq y ya la quebrantó. O sea, el Nasdaq se nos va de largo. Parece que quiere hacer la mecha que les dije, pero bueno, aquí vemos algo interesante, ¿no? El Nasdaq sí ha perdido la correlación en esa noticia. Bueno, de todas formas, para llegar a la mecha aún suscita, aún falta tiempo y ahí creería que va a ser el retroceso. Mantengámonos alejados del Nasdaq. Mantengámonos alejados del Nasdaq. Ahorita ya vamos a ver Bitcoin cómo reaccionó. Dudo mucho, sí. Lo sabía, o sea, ni siquiera el tipo de interés lo movió. Entonces, ¿por qué movería otro instrumento, no? ¿Por qué movería una noticia de bajo nivel? Entonces, en el Nasdaq, pues tenemos, perdón, en el Bitcoin, mucha debilidad. Bien. Bueno, vamos a dejar con esta operación hasta aquí. En la noche vamos a ver todos los instrumentos asiáticos. Vigilen la operación, más bien, más que vigilarla, pues déjenla inquieta, no dudo mucho que genere mayor fuerza. Les dejo con ganancias, ¿sí? Bueno, antes de culminar, preguntas finales, por favor. ¿Alguien ingresó? ¿Alguien no ingresó? Yo ingresé en venta en el euro. Ah, buenazo. Sí, es lo mismo. Sí, sí, tal cual. Yo hubiera sido buenazo coger aquí la mecha y le vimos, pero estaba complicada la decisión. De todas formas, estamos bien. Lo Eh, cogí en 1908 mismo lo cogí. Buenísimo, ese es un buen precio. 9, ojalá se nos vaya de 1 a 19.00, fucha sería el éxito. De todas formas, déjenlo nomás ahí. Listo, muchachos. Les dejo aquí con la operación. Bueno, ustedes ya saben el resto, ¿no? Cuando ya caiga un poquito más, a 19.5, 19.4, ajusten el stop loss y con eso van a estar tranquilos. ¿Ok? Eso sería todo. Cuídense mucho y cualquier cosa ya saben, pueden escribirme sin ningún problema. Y más que vigilen la operación, solo más abajo que caiga el precio, aseguren la ganancia y dejen que el precio corra a 19.00. Esperemos que caiga hoy a 19.00. Si cae a 19.00, ya saben, cierren la operación o 19.01, 19.601 podría haber un rechazo. Cierren la operación y después de eso
comiencen a listar la compra, porque eso va a ser un punto difícil de quebrantar. Y como no hay noticias, va a ser muy técnico el precio, ¿ok? Entonces, esos serían los consejos finales como para que todos ustedes estén atentos durante el día en el desarrollo de nuestra inversión. Ahora sí, que tengan un bonito día, cuídense mucho, y ya saben, dudas, inquietudes, personalmente a mi WhatsApp o al grupo. Chau. Gracias, José. Buen día con todos.